Ahora, hace 8 días hicimos tan solo la introducción a este asunto en la lista de cosas que son necesarias, ¿no? De que seamos regenerados, de que tengamos el deseo de conocer a Dios, de tener compañerismo y comunión con nuestro Señor Jesús, el deseo de crecer y madurar y poner en práctica su palabra. Y esto exige, ¿no?, que la palabra sea mezclada con fe. A este punto volveremos. Vimos una introducción a este asunto de cómo no les aprovechó a los judíos al oír esta palabra y no mezclarla con fe. Luego, hace 8 días, agregamos a este asunto de la fe una introducción al tema de las dudas. Y a ese tema vamos a volver. El domingo pasado nos sirvió, no terminamos. Pues fue un concepto básico en relación con cómo es que todos somos atacados de manera constante por toda una serie de dudas en relación con esta palabra. Y ahora nos toca incluir, y esto es el primer estudio de 2, este asunto de las dudas que pueden surgir, no simplemente en cuestiones didácticas, de enseñanza, de doctrinas, sino en relación con la guianza y la guía divina, la dirección de Dios para nuestras vidas. Vamos a introducir este asunto, espero terminar con la introducción el día de hoy, y vamos a terminar haciendo un pequeño ejercicio, ¿no?, en donde vamos a ver exactamente cómo la palabra de Dios, cuando la estamos escuchando, nos ayuda, si la estamos escuchando bien, cómo esta palabra nos ayuda a seguir la guía, la guianza, la dirección divina para nuestras vidas. Este es el tema que nos va a ocupar estos próximos hoy y por lo menos el próximo domingo. Así que en Romanos 12:1, hermanos, a la luz de 11 capítulos que explican el gran plan de salvación por medio de la gracia soberana de Dios, os ruego por las misericordias de Dios, esa es una referencia a todo lo anterior, que presentéis vuestros cuerpos. Tal el lenguaje es prestado de los sacrificios bajo la ley mosaica y las ofrendas aquí que comenzaban con la ofrenda quemada, ¿no? El sacrificio que se consumía por completo en el fuego. A eso se refiere este lenguaje de que nos entreguemos nuestros cuerpos aquí sobre el altar como si fuéramos nosotros, tú y yo, a hacer este sacrificio, pero no es para morir, sino es para vivir y para que se cumpla la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y describe nuestra entrega como un sacrificio vivo. 3 palabras importantes están aquí: vivo, no muerto; santo, en vez de pecaminoso o contaminado por pecado; agradable a Dios, que es, y la fórmula aquí es muy discutida, se traduce culto, adoración, racional o razonable. Muchos, en algunas traducciones dicen adoración espiritual. Es un acto de entrega, de obediencia, de adoración a Dios. Y luego se agrega, y aquí viene nuestro tema en forma directa, que no seamos conformados a este mundo, sino más bien transformados. Esa es la metamorfosis, la transformación que sucede para que seamos la persona que Dios quiere que seamos. Y esto va a suceder no en un vacío, sino por la renovación de nuestro entendimiento. Nuestra forma de entender las cosas es crucial en esta renovación y transformación. Y todo es con la meta o el fin de experimentar, y aquí viene esta tremenda fórmula, la vimos en la oración, en el miniculto antes, cuál sea la buena voluntad de Dios. Y aquí viene nuestro tema de la voluntad de Dios, la guía de Dios, la guianza de Dios. Y esta voluntad se describe con esas 3 palabras, las conocemos: buena, agradable y perfecta, ¿no? Ahora, comencemos con el día de hoy en esta miniserie con un
Otro tema aquí que es crucial en relación con lo que estamos buscando al escuchar la palabra de Dios con el fin de ponerla en práctica, y lo que estamos buscando en medio de tantas cosas que engendran confusión y duda en nosotros, dudas, plural, como vimos hace 8 días, estamos buscando lo que el texto dice, la buena voluntad de Dios, la guía de Dios, ¿no? La guianza de las vidas es lo que estamos buscando en teoría. It's cutting out here. Y vamos a introducir este tema con muchos puntos de por medio el día de hoy. Ahora, este texto da por sentado, da como hecho que Dios tiene un plan, un propósito para la vida de cada creyente, para la vida de cada uno de sus hijos, sus hijas, y que este plan es suyo y que dicho plan será hasta cierto punto cumplido, realizado en nuestras vidas, ¿no? Y aquí no estamos hablando de los inconversos, no estamos hablando de los incrédulos, no estamos hablando de los que están en rebeldía en contra de Dios. Los incrédulos están en el camino ancho que lleva a la perdición, y mientras que permanezcan en ese camino, no les interesa para nada la voluntad de Dios en ningún aspecto de sus vidas. Los inconversos no creen en lo que vamos a discutir aquí, lo que vamos a ver aquí, que es maravilloso este asunto. No creen desde un principio en Dios, menos en su providencia. Hablan de la suerte, hablan de la casualidad, hablan del azar, hablan de todo menos la providencia, el plan y el propósito de Dios en sus propias vidas, salvo en algunos momentos de crisis, ¿no? Cuando se les ocurre que a lo mejor todo esto no es pura casualidad, ¿no? Pero lo que va de por medio con los inconversos es algo trágico. Dan por sentado que van a controlar, que van a dirigir sus propias vidas, ¿no? En base a sus deseos, en base a sus planes y propósitos y sueños, dan por sentado, ¿no? Que son capitanes de su propio destino y que hasta cierto punto pretenden tener control sobre ese destino. No ven nada más allá de su ego, nada más allá de lo momentáneo, temporal y material. No tienen en ese sentido y increíblemente andan buscando incansablemente algún propósito y se enredan en lo que llamamos, ¿no?, en la mentira noble. Al negar la existencia de Dios, simultáneamente pretenden que debe haber algún propósito más allá de su egoísmo, más allá que su yo. Y sin embargo viven perdidos en este asunto, ¿no? No entienden que el hombre fue creado para conocer, servir, glorificar a Dios y pasar toda la eternidad en su presencia. Esto no lo creen. No creen en los propósitos de Dios. No creen que no tienen el control. Hasta cierto punto pretenden tener ese control. No les interesa para nada servir, glorificar, conocer a este Dios. No, lo que les interesa es, en el mejor de los casos, usar a Dios, ¿no? Para que Dios les ayude a hacer lo que quieran con sus propias vidas. Pero aquí estamos hablando de los creyentes, y para los creyentes esto es algo más que un debate, eso es algo más que algo polémico, es algo más que algo didáctico, doctrinal. Lo que encontramos en la palabra de Dios es el hecho de que Dios tiene un plan. Eso es la base de lo que estamos viendo en este texto. Dios tiene un plan para nuestras vidas. De tantos textos que hablan de esto, siempre se cita Jeremías 29, en donde Dios dice, yo sé muy bien los planes que tengo para vosotros. Así lo afirma el Señor. Ese texto tiene que ver con el éxodo y el regreso a la tierra prometida en cuanto a su cautiverio en Babilonia, éxodo, ¿no? Cuando fueron desterrados. Y Dios les habla por boca de Jeremías y les asegura de que a largo plazo hay un plan para su bienestar espiritual eterno. No para su mal, sino para su bien. Pero ese texto es citado siempre y aplicado
en forma genérica a todos los creyentes. El mismo Dios dice, yo tengo planes para tu vida. Así lo afirma Dios. Esto es un hecho, como vamos a ver en el tiempo que nos resta y en el próximo sermón también. Y entre tantos puntos de manera de introducción aquí que quiero señalar sobre este asunto, es lo siguiente. Este plan no puede ser manipulado, no puede ser en este sentido alterado y cambiado por nosotros. Ese es un plan que nosotros no lo hicimos. Ese plan es el plan de Dios. Y la vida está repleto, vamos incluso a discutir este asunto de las biografías y las narraciones históricas de muchas cosas que sucedieron al pueblo de Israel. Y en la mayoría de los casos vemos a tantos ejemplos de Abraham y Sara jugando con Agar, ¿no? Tratando de manipular el plan de Dios. Vemos a Jacobo y a Esaú peleando en una forma espantosa sobre la primogenitura, ¿no? Vemos la lista de ejemplos, los hermanos de José que pretenden acabar con él, con el fin, ¿no? de que él no sea la persona que les hablaba de un plan divino para engrandecer su nombre, el nombre de José, y sus hermanos decían, no, esto no va a suceder, nosotros lo vamos a impedir. Y los ejemplos desde Jonás huyendo a Tarsis en vez de Nínive, hasta el rey Saúl tratando repetidas veces de matar al ungido, al rey David, así, cantidad de ejemplos de personas que se metieron en gravísimos problemas. En un contexto cristiano estamos hablando aquí, de supuestos creyentes, ¿no? Tratando de manipular el plan de Dios. Ahora rápido, para cerrar esta introducción, este plan de Dios, lo vamos a ir discutiendo en parte incluso esto el día de hoy, no nos es revelado anticipadamente. A esto volveremos, ¿no? No es algo que tú puedes averiguar o saber o adivinar o descubrir de antemano, ¿no? Es algo en donde es paso a paso, ¿no? El próximo paso y luego el siguiente paso. Y no hay más en esta guía, en esta guianza divina. Y muchísimos caen en la trampa, como veremos, no tan solo tratando de saber de antemano lo que va a pasar, sino tratando de vivir como si hubieran descubierto ese plan. Como si supieran, ¿no? Y van creando una imagen mental de cómo ese plan se va a realizar, el desenlace del plan, ¿no? Piensan que Dios me va a usar de tal o cual manera, yo voy a disfrutar de una lista de bendiciones y yo voy a cumplir con mis deseos y mis expectativas en esto, y mis sueños serán cumplidos, y voy a tener en su fantasía éxito tras éxito y una larga lista de... Pero hay cosas diferentes en este plan. No son todas las cosas, como volveremos a ver en un momento, de puro éxito. Hay cosas que esas personas no cuentan con lo desagradable, lo negativo, ¿no? Lo difícil, las pruebas, las luchas, las pérdidas, las expectativas no cumplidas, los sueños, ¿no? Que nunca se cumplieron. La decepción, el desánimo, no cuentan con esta realidad en su fantasía. Pero este plan de Dios incluye todo lo que estoy resumiendo aquí. Hay sorpresas grandes y sorpresas a veces buenísimas y otras malísimas, malas sorpresas en este plan. Cosas que no esperábamos, cosas que pensábamos que no nos pudieran haber sucedido a nosotros. A otros sí, pero a mí no, a nosotros no. Cosas que tan solo Dios las pudiera haber planeado. Porque lo comenté ya al principio, el plan no es nuestro. El plan de Dios no es parecido, no es igual al plan que tú y yo hubiéramos hecho. Nuestro plan habría sido muy, muy diferente. Y a la vez hay que decirlo, este plan no puede fallar, no puede fracasar. Ese es un gran tema en relación con los decretos de un Dios soberano, y sin embargo, tú y yo
podemos meternos en gravísimos problemas. Eso lo hemos escuchado cantidad de veces. Lot se mete en un problema al tomar la decisión de vivir en Sodoma y termina Lot. ¿En qué tipo de problemas se envolvió Lot? En una catástrofe, en donde por la decisión de vivir en Sodoma, perdió sus posesiones, perdieron casas y terrenos, evidentemente perdió Lot, todos los miembros de su familia, salvo sus 2 hijas, ¿no? Y luego termina perdiéndolos a ellos de igual manera. Perdió todos los años, todo el dinero, todo el esfuerzo, todo el trabajo, todo el tiempo y peor, aún peor, perdió su testimonio viviendo en Sodoma, ¿no? Y así la vida de tantos ejemplos a los cuales volveremos, ¿no? Podríamos hablar de David, como su vida dividida en 2 o 3 partes, y la segunda parte de su vida, un infierno en la tierra. Es lo que vive el rey David. Es la cosa más espantosa en la Biblia. Peor que lo que le pasó a Lot, ¿no? Peor de lo que le pasó a Job. Vive un infierno en la tierra el resto de sus días, prácticamente. El gran rey David, ni hablar de Salomón, ni hablar de Ananías y Zafira, ni hablar de tantos ejemplos en las 7 iglesias de Asia Menor, ¿no? O los creyentes en la iglesia en Corinto, ¿no? Ni hablar de estos ejemplos. Ahora, estamos hablando entonces de que Dios tiene un plan. Eso es la base de lo que vamos a discutir en este texto. Y lo que tenemos que hacernos a la luz de la introducción que estoy concluyendo aquí es lo siguiente. De antemano, anticipando, ¿no?, hacia dónde va todo este asunto. ¿Cuál es la meta de Dios en este plan? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. O sea, es una cosa entender lo anterior, es otra cosa tratar de saber, y Dios nos permite saber la meta de este plan. ¿Cuál es la meta? Es tan obvio, ¿no? Lo que ya sabemos. Voy a leer el texto que nos saca de dudas. El texto dice que sabemos que a los que Dios ama todas las cosas les ayudan a bien, son encaminadas para el bien. ¿Cuál bien, no? En conformidad con un propósito al cual han sido llamados. ¿Cuál es el bien? Estoy citando de Romanos 8. Y el bien es que los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué es esto? La meta es de hacernos semejantes a Cristo. A ese fin son encaminadas todas estas cosas y en la vida de cada creyente sin excepción. Esto es el propósito eterno de Dios. Esto es lo que fue predestinado, según el versículo 29 de Romanos 8. Esto es el decreto, esto es el propósito. Y por lo tanto, si sabemos de entrada que a eso vamos, que esto es la meta final de todo el asunto, es de hacernos tú y yo, si en verdad somos creyentes, semejantes a Cristo en alguna medida, semejantes a Cristo. Entonces la pregunta de entrada es si lo que estamos haciendo con nuestras vidas, ¿no?, está de acuerdo, si esté de acuerdo con ese plan. Si estamos de acuerdo con esa meta de que Dios nos quiere conformar a su Hijo, ¿no? Y de lo que tú y yo hacemos, como vamos a ver en la toma de decisiones, en la guía divina, si esto es lo que estamos contemplando. Si lo que vamos a hacer o pretendemos hacer al tomar alguna decisión supuestamente bajo dirección divina, si esto esté de acuerdo, si se conforme, si esté a favor del propósito que estamos señalando. Ahora lo cambio. Lo que estoy diciendo aquí es que si mi plan, si mis prioridades, si mis propósitos, si mis deseos, si mis sueños no están de acuerdo con ese propósito, entonces algo está más que mal en mi vida, ¿no?
Si lo que estoy haciendo contribuye o impide ese plan, ese propósito. Si yo estoy obstaculizando el plan, el propósito de Dios en mi vida, en el uso de mi tiempo, recursos, la lista aquí es interminable, ¿no? En mi agenda, en mi calendario, en relación con mi familia y lo que estoy haciendo con mi vida. Si estoy de acuerdo con este plan y propósito divino de cambiar y transformarme, ¿no? Y eso es una parte de por qué todos los que predican la prosperidad se desvían, porque lo que están promoviendo, una vida próspera, libre de cualquier lucha, dificultad, pérdida, enfermedad, etc., lo que predican es totalmente contrario a este propósito, en la mayoría de los casos. Y esto lo hemos tocado 1000 veces. Hay un enorme peligro. El peligro es de lograr nuestra voluntad en una lista de cosas, tener cierto nivel de éxito, pero todo en contra. Como lo vemos con Lot, todo en contra. Lot estaba ahí, aparentemente con un gran nivel de éxito socioeconómico. No voy a decir más. Pero todo en contra de la voluntad de Dios. Y esto es el por qué Dios no permite que muchos creyentes lleguen a cierto nivel de éxito que va a rebasar su capacidad de manejar este éxito. Esto lo hemos escuchado 1000 veces. Y al mismo tiempo, porque ese éxito echaría a perder su plan. No ayudaría a estas personas a ser transformadas, sino terminaría, en vez de ser una bendición, sería la peor maldición posible. Les haría un daño incalculable. Terminarían con ese nivel de éxito, llenos de soberbia, llenos de sí mismos, creyendo que sí, que lograron, que Dios me ayudó a cumplir con mi sueño, y todo el asunto terminaría en un terrible fracaso. Como sucede, yo voy a decir con la mayoría de los creyentes lo que estoy diciendo, en alguna medida. Esa es la tragedia en este asunto, ¿no? Y claro, estamos hablando aquí de la voluntad directiva, de dirección, de guianza. De este tema hablábamos en la oración, de que la Biblia habla de la voluntad revelada, preceptiva, de mandamiento, de órdenes, de lo que hemos de hacer y no. La Biblia habla de la voluntad permisiva, de permiso, de licencia, en donde suceden tantas cosas, ¿no? Como volveremos a ver, no el día de hoy, en donde las personas piensan, Dios me está dando luz verde para hacer tal o cual cosa, y resulta que es la peor cosa que pudiera haber sucedido. Y la voluntad correctiva, la voluntad soberana, la voluntad secreta, todos esos asuntos, hicimos un mini estudio sobre esto en la oración. Aquí estamos nosotros hablando de la voluntad de dirección y guía, guianza, ¿no? Para que se cumpla su propósito, su plan en mi vida. Yo tengo que prestar muchísima atención a esa voluntad de Dios. Ahora, el texto nos habla, y el día de hoy esto es la introducción, pero vamos a tratar de aterrizar viendo unos ejemplos clásicos de cómo, como oidores expositivos, podemos tomar la palabra de Dios y enchufarla exactamente con este tema. Pero nuestro texto habla de muchos factores, elementos esenciales para experimentar, ¿no? La frase a mitad del versículo 2, para que, es de propósito, que experimentemos esta voluntad buena, agradable, perfecta de Dios en nuestras vidas. Hay varios factores metidos de por medio. Y vuelvo a decirlo, esto es algo, como vamos a ver aquí en una forma brusca, difícil, como acabamos de ilustrar, y a la vez es algo maravilloso.
Es algo, la guianza, la dirección divina es uno de los privilegios mayores, es una de las bendiciones más grandes. El hecho de saber que no estoy haciendo con mi vida lo que yo quiero hacer con mi vida, sino lo que Él quiere hacer con mi vida. El hecho de experimentar a nivel personal la mano de Dios guiándome, la mano de Dios otorgando dirección, la mano de Dios conduciéndome, orientándome, haciéndome, ayudándome a ver y entender, es una maravilla. ¿No? Es un tema, no vamos a discutirlo, pudiéramos, y hay que tener mucho cuidado ahora con el tiempo, pudiéramos detenernos a ver estos ejemplos de prácticamente todos los protagonistas en momentos de crisis en la historia antigua y moderna, tenían alguna conciencia de esto, en un contexto más amplio, ¿no? Es una tremenda historia. Hay un general en la Segunda Guerra Mundial, lo quieren marginar, lo quieren sacar del campo de batalla, lo quieren castigar incluso. El público gritaba a favor de un juicio en su contra. Y llega un momento en donde llega la advertencia de que a lo mejor eso es lo que te va a pasar. Y el cuate está en una película de Hollywood, agarra su Biblia y va a unos textos en el libro de los Salmos, ¿no? Si no me equivoco. Y dice, aquí encuentro el por qué yo estoy en este momento, en esta hora de la historia. Y hace un tremendo berrinche diciendo, yo tengo que cumplir mi destino. Y el Todopoderoso me ha estado preparando toda mi vida para llegar a esta hora, a este momento. Esto es en su plan para mí, esto es mi destino. Y así comienza a desfiar al diablo y a todos sus enemigos, incluso políticos, diciendo, si quieren impedir mi destino, tendrán que hacerlo estorbando la mano del Todopoderoso. Y así sucedió. George S. Patton es ese general, no voy a decir más sobre él. Es un ejemplo clásico, ¿no? Podríamos decir lo mismo con toda una lista de ejemplos de la historia, pero lo que estoy ilustrando aquí es una tremenda bendición de comprobar, de probar y en la práctica de experimentar la voluntad de Dios, ¿no? Y lo que voy a decir es esto, en síntesis, de probar lo que el texto dice, buena voluntad de Dios agradable y perfecta, probar, experimentar que el plan de Dios es lo mejor. El plan de Dios es mejor que nuestros planes. El plan de Dios es lo mejor para cada creyente. Eso es lo que creemos por medio de la fe. Eso es lo que creemos al enfrentarnos con momentos. Eso es lo que creemos, ¿no? Al someternos a que se haga su voluntad. Creemos que nos estamos sometiendo a lo mejor, ¿no? A la mejor cosa que pudiera suceder en nuestras vidas, nos estamos sometiendo. Ahora, vean en la lista de textos que tenemos el día de hoy, son 13, y vamos a ver cada uno de estos textos en forma muy abreviada. Vemos aquí, en el contexto de todo lo que hemos dicho, el salmista orando y diciendo, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad, enséñame, y es muéstrame, enséñame, encamíname. Vean, porque tú eres el Dios de mi salvación, o sea, se está entregando a Dios diciendo, en ti estoy esperando todo el día para que tú hagas esto en mi vida, ¿no? Está dando por sentado que esto es la realidad y le está pidiendo a Dios por esta guía, por esta guianza. En el versículo, es el Salmo 25, 4 a 5, en el número 2, encamina, vean,
a los humildes. Es una promesa. Dios encaminará a los humildes por el juicio, enseñará a los mansos su carrera, enseñará a los humildes su camino. Y luego, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él enseñará el camino, le enseñará a esta persona que ha de escoger. ¿Qué es esto? En los primeros dos textos tenemos tanto el hecho de que hay un plan y la petición para ser guiados en ese plan y la promesa. El salmista quiere saber qué es lo que ha de hacer. La última frase, ¿qué es lo que he de escoger? Porque nuestras decisiones, como vamos a ver, son una parte crucial en este asunto. Enséñame, encamíname. Y luego yo te voy a enseñar, yo te voy a encaminar. Y yo te voy a ayudar a que entiendas el camino que has de escoger. Salmo 25, 9 a 12, los textos resumidos aquí. Ahora, ven con mucha atención. Estamos hablando aquí de algo gigantesco que no es trivial. ¿No? Estamos hablando de los asuntos más importantes en nuestras vidas. Los mismos términos aquí, tus sendas, ¿no? La carrera, ¿no? El camino. Son palabras que enfatizan que estamos hablando de un paquete de cosas, ¿no? En la peregrinación por el desierto de este mundo, estamos viajando rumbo al cielo y hay una ruta, hay un camino específico que hemos de seguir. Es como si pudiéramos verlo en el mapa, ¿no? Todo este asunto es parecido a lo que vemos en el progreso del peregrino, pero estamos diciendo algo importantísimo aquí. Estamos hablando de escoger, de tomar decisiones grandes y pequeñas, a veces pequeñas decisiones, parecen ser pequeñas y resultan ser gigantescas. Estamos hablando de la necesidad de tener esta ayuda para no equivocarnos, para no desviarnos, y estamos dando por sentado algo que hemos predicado aquí a lo largo de muchos años. Estamos dando por sentado lo siguiente, que podemos dividir la guía divina en una tremenda lista de cosas usando esta fórmula, la regla del 90-10 o 10-90. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Escuchan lo que voy a decir. El 90% de las cosas que Dios quiere que tú y yo hagamos, aquí están, como vamos a ver terminando. No es un asunto misterioso, es un asunto de ser oidores expositivos que sepan interpretar y aplicar la palabra, sí, eso sí, pero está revelado aquí. A través de normas, a través de reglas, a través de mandamientos, a través de ejemplos, a través de principios, a través de advertencias, a través de prohibiciones, está revelado aquí. El 90% en tu familia, matrimonio, relación de padres e hijos, trabajo, mayordomía, testimonio, en todos los distintos papeles, que son muchísimos en la vida, el 90% de nuestras responsabilidades están claramente aclaradas aquí en relación con nuestra profesión de fe, en relación con la iglesia, en relación con nuestro papel como ciudadanos en cualquier nación, cualquier país, en relación con la libertad cristiana, en relación con... La lista aquí es interminable: servicio, adoración, sacrificios, etc. El 90%, ¿no? Está escrito aquí y está enfocado en lo que ya señalábamos. El 90% de estos asuntos tienen que ver con cómo Dios nos va a transformar para que seamos la persona que hemos de ser. Es tan solo el 10% en donde puede haber en verdad, en realidad, dudas. ¿Tan solo el 10%? Esto es así. Pudiéramos discutir los porcentajes. Algunos tienen este 10% reducido a algo más pequeño, ¿no? Pero así lo vamos a dejar, ¿no? Ahora, vean en la ocasión número 3. Por lo tanto, vean lo que sucede. Otra vez, enséñame, 27:11, el libro de los Salmos, ¿no? Guíame, ve cada palabra.
por las sendas de rectitud. Volveremos a esto. Enséñame tu camino. Y ahora mete de por medio a sus enemigos. Y esto comienza a ser algo, el inframundo del diablo y sus ángeles, mis enemigos. O sea, que no son, según Pablo en Efesios, de carne y sangre, aunque pudieran ser otros seres humanos, nuestros enemigos, pero más allá de ellos está el enemigo, el gran enemigo, ¿no? A causa de mis enemigos, que todo el tiempo, otro asunto ahí en el Progreso del Peregrino, están en cada vuelta de la esquina, están en cada montaña, cerro, valle, ahí están los enemigos esperándonos, ¿no? Para caernos de sorpresa, poniéndonos trampas. Y luego en el número 4, que es el mismo libro de los Salmos 32, 8 a 9, la promesa, te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar. Viene la figura, aquí es tremenda, sobre ti fijaré mis ojos como si tú fueras la única persona en el mundo. Sobre ti, ¿no? Voy a fijar mis ojos y no seas sin entendimiento como una bestia bruta, como un caballo, como un mulo, ¿no? No como un animal que tiene que ser su boca frenada, con rienda. No te comportas como un necio, como un tonto. No, porque esto no es como forzar el asunto con bestias brutas, aunque eso es lo que sucede en la vida de muchos creyentes. Es lo que decimos a nuestros hijos. Tú puedes, y a esta serie volveremos, tú puedes aprender por las buenas o las malas, hijo, lo que te estoy tratando de enseñar aquí. Hay un camino relativamente fácil y sencillo, y hay un camino que a patadas tendrás que seguir, ¿no? Y si tú quieres ser como la mula, como el mulo, como la bestia bruta, será a patadas, hijo. Pero si tú quieres entender, entonces el trato será diferente, ¿no? Así el asunto. Y todos nosotros, si tú has sido un creyente más que un par de meses, sabes qué pasa cuando es a patadas, ¿no? Con azotes, ya sabemos, ¿no? Reprensión, corrección y luego el poste en donde Dios te va a azotar, azotes, ¿no? Y la guianza divina, ¿no? Tiene que ver con estas cosas importantísimas en tu vida, y a lo largo de este asunto, las grandes decisiones en relación con el matrimonio, en relación con los hijos, en relación con la iglesia, en relación con el trabajo, en relación con en dónde voy a vivir, ¿no? Y las decisiones que llamamos de naturaleza trascendental, en donde son decisiones que afectan todo nuestro entorno, ¿no? La familia, otras personas, nuestra vida espiritual es lo más importante, nuestro servicio para Dios debería de ser la prioridad, nuestra santificación, nuestra transformación, nuestro testimonio, todo es un gran paquete, ¿no? En donde Dios nos dice muchísimo sobre estas cuestiones en su palabra. No te dice el nombre. Te dice, escuchen lo que voy a decir, no puedo, estoy cayendo en la tentación otra vez. Te dice el género de la persona con quienes debes de casarte. Te lo dice Dios aquí. Ven cómo te estoy sacando de dudas, ¿no? Te dice el género, no te dice el nombre de la persona, anticipadamente no. Pero esta persona es tan predestinada como todo lo demás, no lo vamos a discutir. Sin embargo, te guía. No voy a decir más, es un ejemplo. Ahora, hay que seguir leyendo, ¿no? Te haré entender, ¿no? El versículo 4. Y vean ahora en el versículo número 5 en nuestra lista, el Salmo 48.
El Dios que dice que Él es eternamente para siempre nuestro Dios. Y esto es el trasfondo eterno de este asunto. Estamos en un tipo de antesala rumbo a su presencia eterna, en donde comenzaremos a vivir la plenitud de la vida que tenemos como el don de Dios. Y Él la palabra en nuestra versión antigua, capitaneará, ¿no? Esa es la mejor traducción, hasta la muerte. Esto es como capitán del barco, creo que en Centroamérica usan la palabra piloto, ¿no? Nos guiará como piloto, como capitán de la nave, conduciendo nuestro camino, el curso que hemos de seguir, controlando toda una lista de circunstancias providenciales, incluso paso a paso, momento a momento, y el texto dice, hasta la muerte. Y como lo comentábamos hace poco, todos los detalles acerca de la muerte de cada creyente son tan planeados, y yo voy a usar decretados, predestinados por Dios, según una lista de textos que lo confirman, como lo fue la muerte de nuestro Señor Jesús. Yo no estoy hablando de su muerte en la cruz, estoy hablando de todo lo que condujo a su muerte en la cruz. Una lista de cuántas, 300 o más profecías que se cumplan a lo largo de su ministerio público, culminándose en su muerte, con cada detalle planeado. Y esto es así, ¿no? Y esto es tremenda la consolación, el saber que como tú y yo como creyentes hemos de partir, hemos de salir de este mundo. Hay 1000 maneras, 10,000 formas para morir, ¿no? 100,000 formas. Ven, la lista se va aumentando. Estoy haciendo mis cálculos, ¿no? 1,000,000 de formas en que tú puedes fallecer. Y cada detalle planeado por el capitán de tu nave, de tu barco, ¿no? Hasta el fin, hasta que lleguemos a su presencia, que para nosotros no es la muerte. Entonces, todos estos textos que estamos viendo aquí son grandes promesas de Dios. De tal manera, de tal modo que en el número 6 en la lista, tenemos estos que hacen sus planes, vamos a tal lugar, tal ciudad, estaremos 1 año, el texto lo hemos citado 1000 veces, Santiago 4, vamos a vender, vamos a comprar, vamos a hacer un gran negocio, vamos a tener X ganancias. Y la advertencia, no, ustedes no saben lo que va a pasar mañana. Y la ilustración de nuestra vida que en contraste con la eternidad es una neblina, es un poco de tiempo, es como el vapor que se aparece y se desaparece en media hora, se desvanece, ¿no? Y lo que hemos de decir es una tremenda advertencia. Si el Señor quisiere y si viviéramos, no da por sentado que pudiéramos morir antes. Tan solo así haremos esto o aquello o lo otro, ¿no? Y esta es la toma de decisiones en base a lo que vimos al principio, lo que estas personas querían hacer. No estaban buscando la guía divina, no estaban motivados tan solo por cuestiones económicas, a esto volveremos. Estaban contando con el día de mañana, estaban contando con las ganancias, estaban contando con el cumplimiento de sus expectativas y sus sueños, como si todo fuera asunto nuestro. Y Santiago dice, no lo es. Nada de esto es asunto nuestro. Nada, ¿no? Eso es cómo se comportan los inconversos. Lo vimos al principio. Hacen sus planes en base a sus propios deseos, en base a lo que les parece lo mejor o lo más conveniente. Actúan como ateos prácticos, como si Dios no existiera, y increíblemente es espantoso como los inconversos en las costumbres que tenemos aquí en México van a decir, primero Dios. Si Dios quiere, van a agregar esas palabras. Si Dios quiere, primero Dios,
cuando en la práctica no les importa para nada si Dios quiere o no. Es como si fuera un amuleto, como una encantación, como si fueran palabras mágicas o de pura superstición. No, debo agregar, si Dios quiere, a lo que estoy planeando aquí. Y ningún creyente usa estas palabras así. Cuando como creyentes decimos primero Dios, o si Dios quiere, no lo hacemos como ateos. Estamos actuando así en base a lo que sabemos, la realidad en esto, ¿no? Con cierta medida de sabiduría, ¿no? Con una submisión previa, como veremos, anticipadamente con una submisión a la voluntad de Dios. Lo que estamos diciendo al decir si primero Dios o si Dios quiere, lo que estamos diciendo es que Dios tendrá la última palabra. Y la fórmula misma a la cual llegaremos, sea hecha tu voluntad, dice lo mismo. Estamos, como el texto dice, entregándonos a que se haga no la nuestra, sino su voluntad. ¿No? Ahora, en el tiempo que nos resta, vamos a repasar una lista de obstáculos y vamos a aterrizar por el momento con un ejemplo clásico de cómo usar la palabra de Dios como lo que en donde el 90% está revelado en la toma de decisiones, ¿no? Con esto vamos a terminar, si Dios lo permite. Entonces, ahora, el lenguaje mismo de nuestro texto, de que hay que presentarnos como un sacrificio vivo a Dios, un sacrificio santo y agradable a Dios, es un gran tema, ¿no? Da por sentado lo que vamos a ver ahora, de que hay tremendos obstáculos en esto. Sí, claro que sí, ¿no? Y el obstáculo principal es lo que el texto señala. La voluntad sumisa, dispuesta, ¿no? Obediente. Es el primer punto de obstáculo en muchísimos casos. Muchísimas personas no están dispuestas a hacer esto. Buscan la guía divina, como vamos a ver en un momento, tratando de lograr que Dios haga la voluntad de ellos, de ellas. Pero el texto dice que hemos de colocarnos en las manos del alfarero divino como el barro, en Romanos 9, ¿no? Para que Él haga lo que quiere con nosotros, ¿no? Como una ofrenda entregada a Dios, ¿no? Puesta sobre el altar de Dios, dispuesta a vivir o morir, aunque dice para vivir, dispuestos a hacer su voluntad. Y el primer obstáculo es este. A esto vamos a darle vueltas a este punto. Muchísimas personas, su problema, el obstáculo mayor en todo este asunto es no que no pueden saber la voluntad de Dios, sino simplemente no quieren hacer la voluntad de Dios, ¿no? Y esto es el prerequisito en el primer versículo. Eso es la condición necesaria, ¿no? Una voluntad dispuesta, sumisa, ¿no? Obediente. Y hay que entenderlo. Esto implica que vas a tener que sacrificar muchas veces tu plan, que vas a tener que poner a un lado tus sueños, que vas a tener que hacer algo que pudiera ser a fin de cuentas algo que ni te imaginabas, ni pensabas jamás que harías, ¿no? Y este asunto va a la mano con el número 7 en la hoja. Vean, este texto es tremendo, lo volveremos a ver en otro contexto en estos estudios, pero vean, es en cuanto a la enseñanza, la doctrina de Cristo, de si proviene de Dios o no. Esa es la boca de Cristo. Dice, si alguien quiere hacer su voluntad, es Juan 7:17, conocerá. Si la enseñanza proviene de lo alto, proviene de Dios, o si Cristo estaba hablando por su propia cuenta como cualquier ser humano.
Pero el prerequisito, a veces en cuestiones doctrinales, ¿no? Y yo estoy señalándolo aquí en cuestiones de guía, es lo mismo. Si alguien quiere hacer su voluntad, esta persona será guiada, ¿no? Eso es tremendo el punto. Y lo vuelvo a decir, muchísimas personas están buscando algo diferente, como vamos a ver, ¿no? Todos aquellos que están buscando algo diferente no serán guiados. Solamente aquellos que piden y buscan guianza divina porque la quieren seguir, la quieren obedecer. Estas personas están dispuestas. Y esto es el primer requisito, ese es el primer paso, ese es el primer obstáculo que hay que quitar de por medio. Y Dios sabe con cuál actitud, Dios sabe el por qué le pedimos su guía. Sabe de antemano si la queremos seguir o no. Él lo sabe. Y cuando decimos sea hecha su voluntad, estamos afirmando lo que estamos señalando, de que nuestra voluntad está entregada a la suya. Estamos reconociendo y afirmando que su voluntad es mejor que la nuestra. Estamos reconociendo que es correcta, buena, agradable y perfecta. Estamos entregándonos, doblegándonos a que se haga esa voluntad. Y estamos en ese sentido pidiendo que cualquier obstáculo que sea quitado, sí, pero esos obstáculos comienzan por dentro, están dentro de nosotros. Y estamos pidiendo nuestra transformación. No estamos simplemente pidiendo saber qué hemos de hacer, ¿no? Estamos pidiendo algo más profundo. Y en el lenguaje del primer versículo, poner tu vida en las manos de Dios como un sacrificio vivo, ¿no? Es algo en base a las misericordias de Dios. En base a lo que Dios ya hizo, eso es exactamente lo que Cristo hizo. Se puso como un sacrificio vivo y muerto para salvarte, ¿no? Eso es lo que Él hizo y eso es lo que pide que tú hagas. Obviamente no estás pagando la deuda de tus pecados al hacerlo, pero es en base a su misericordia para contigo que lo que Él pide es más que racional, más que razonable, más que algo que se debería de esperar de cada creyente, es algo en un sentido inevitable, ¿no? Fuimos comprados con la sangre de Cristo, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. En el trasfondo de esto está el señorío de Dios y el señorío de Cristo. Le invocamos como nuestro Salvador y nuestro Señor. Ahora, este punto es un punto al cual vamos a volver. Ahora vean el número 8 rápido en la lista. Dice, y esto viene de Proverbios, y ese es uno de los textos más importantes sobre la guía divina. Dice, confiad en Jehová con todo tu corazón. Es Proverbios 3, 5 a 7. No te apoyes en tu propia inteligencia. Bien, es primero confiar al 100% en Él, con todo tu ser, con todo tu corazón. No apoyarte en tu propia inteligencia. Esa es la versión actualizada. Reconócelo en todos tus caminos. Esto es tremendo, ¿no? La pregunta de si obedecemos a Dios en las cosas en que ya sabemos su voluntad. Es increíble, las personas están frente a una gran decisión y nosotros que conocemos la vida de esta persona hasta cierto punto, sabemos que no están obedeciendo a Dios en algunas cosas obvias, ¿no? Evidentes, sabemos que esto es así. Y están ahí trastornadas y sudando y una gran crisis para saber la voluntad de Dios, como si fuera un gran secreto, cuando no están obedeciendo las cosas claramente, el 90%, claramente reveladas. A esto volveremos, ¿no? ¿Cómo podemos pedir a Dios que nos guíe en esas grandes cosas cuando no le queremos obedecer en las cosas que ya sabemos que hemos de hacer? Es una incongruencia tremenda.
Por eso dice, confía con todo tu corazón, no te apoyes en tu inteligencia, reconócelo en todos sus caminos. ¿Qué es esto? En todas las cosas en que ya sabemos su voluntad, ¿no? Hay que obedecer y Él enderecerá, ¿no? Y luego, la idea es de que es un camino no tan claro, chueco, torcido, sinuoso, será en una forma providencial. Ese camino será enderezado, ¿no? Se volverá claro y derecho, ¿no? Es una promesa en el texto. Y luego la advertencia, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová. Y luego se agrega, apártate del mal. Es toda una lista de obstáculos aquí. Y cada uno es un obstáculo. Los que no le quieren, no, es increíble esto. Tú puedes confiar para tu salvación eterna, pero no puedes confiar en esto. Increíblemente, aparentemente sí. ¿Cuán grande la incongruencia? No, estoy tan confiado para llegar al cielo. He sido justificado por la fe, creo en la gracia y la preservación de los santos y voy a llegar. Pero en lo más básico no pueden confiar. Esa es la fe, que cree, confía y se entrega. No, es un tremendo obstáculo. Y luego apoyándose como a esto volveremos, en sus ideas y no reconociendo, no poniendo en práctica lo que ya saben que han de hacer. No, aparentemente no. O tan sabios en su propia opinión, a esto también volveremos. El mayor obstáculo, la soberbia. Y luego no quieren en temor para con Dios apartarse del mal. No. Estoy tentado a decir muchas cosas aquí. Pero cuán grande es este obstáculo. Y luego, el próximo obstáculo, combinándolo con esto, y el número 9, nuestros motivos. Tremendos obstáculos. Examíname, oh Dios, el Salmo 139. Conoce mi corazón, pruébame, reconoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame. Es guianza, es dirección, es nuestro tema. Pero después de un profundo autoexamen, guíame en el camino eterno. Ahora, ¿qué es esto? Nosotros desconocemos tantas veces nuestros propios motivos, se nos vuelve tan difícil discernir cuáles son nuestros verdaderos motivos, ¿no? Nuestros verdaderos deseos. Y esto es un obstáculo enorme. Es increíble lo que sucede con esto. Y hay confusión, la persona está confundida y hay consecuencias graves en la toma de alguna decisión, se siente con un corazón dividido, no sabe qué hacer y no quiere equivocarse, está medio temblando. Y esto es buenísimo. Pero si no te conduce a examinar tus motivos, si no te conduce a escondriñar tu propio corazón, entonces todavía hay un tremendo obstáculo, ¿no? Esto de examinarme, Dios ya no tiene que examinar a nadie, ya lo sabe, pero nosotros, tú y yo, somos tan propensos al autoengaño. A esto volveremos también. Es tan fácil convencernos a nosotros mismos de algo que no es cierto. Y no queremos enfrentarnos con la realidad, no queremos enfrentarnos con la verdad acerca de nuestros deseos, con la verdad acerca de nuestros motivos. Los quisiéramos disfrazar, ¿no?
Y es increíble cómo esto sucede. No nos damos cuenta a veces de nuestros verdaderos motivos, eso es lo que estoy diciendo, pero muchas veces ya sabemos cuáles son esos motivos y tan solo los quisiéramos disfrazar. ¿No? Entonces tenemos que obligarnos a contestar como comentábamos hace 8 días, ¿por qué dudaste? ¿Cuál es tu respuesta? Ahora, ¿por qué te sientes inclinado a tomar tal o cual decisión trascendental en tu vida? Debes de escudriñar cuidadosamente los motivos, los más profundos de tu corazón en esto. Es como la persona que termina casándose, se va a encerrar en la prisión, en la cárcel del amor, en la prisión, se va con chapa y candado, va a cerrar la puerta, van a deshacerse de las llaves, no van a poder salir de esa cárcel. Y si tú no pasaste algunas noches sudando, si no estabas ahí despierto a la medianoche pensando, ¿de veras me quiero encerrar de por vida con esta persona en la cárcel del amor? Eso es el matrimonio, ¿no? Si no pasaste algunas noches así dudando y sudando, ¿qué es lo que quiero decir? Escudriñando tu corazón. Entonces lo más seguro es que cometiste un gravísimo error al casarte, pero ya ni modo, ya estás encerrado. No hay salida, ya te equivocaste. Es un ejemplo de... Y no es de brisa para estas personas. Ahora rápido, seguimos con los obstáculos. Escuchen ahora. Muchísimas personas, lo que sucede en esto es lo que sigo diciendo, ya han tomado sus decisiones, ya saben lo que van a hacer, y sin embargo se ponen a orar, supuestamente buscando dirección divina. Eso es un juego peligrosísimo. Si a de veras ya tomaste la decisión y ahora estás orando a Dios como si no, como si Dios no supiera lo de tu decisión. Esto es un juego en donde algunos lo que están haciendo es tratando de convencerse a sí mismos de que lo que ya decidieron hacer es la voluntad de Dios. Y otros se ponen a orar cuando en realidad no tan solo ya tomaron la decisión, todo lo que están pidiendo al orar es luz verde, aprobación, la bendición divina, nada más. ¿No? Pudiéramos ilustrar esto con nuestros hijos y otros vienen al pastor, llevo años haciendo un berrinche sobre esto, vienen a pedirle al pastor algún consejo, alguna opinión. Y el pastor en menos de 5 minutos se da cuenta de, no, por favor, estamos perdiendo nuestro tiempo aquí. Esta persona ya tomó la decisión. Puede ser que ya firmó algo y se comprometió en alguna decisión. Pero sin embargo, vienen con una cara de piedad. Vienen a consultarle al pastor. Esto de los consejeros de los consejos lo veremos de hoy en 8. Vienen a pedir un consejo. No, lo que quieren hacer es luz verde. Que el pastor les diga, no, está bien. Ajá. Y a mí me molesta tanto esto porque ya me doy cuenta de que no, si vienen a engañarme a mí con esta... ¿Piensan que ya le engañaron a Dios de igual manera? ¿No se dan cuenta de que le están ofendiendo a Dios al orar por guía y dirección divina cuando la decisión ya la tomaron? Sí, a mí me molesta tanto porque yo sé cómo va a terminar el asunto. En el 90% de los casos va a terminar en un fracaso.
Yo lo puedo predecir, yo lo puedo prever. Si están jugando así, es un tremendo obstáculo. No, hay que orar, escuchen lo que voy a decir. Poner el asunto en las manos de Dios y decirle honestamente, Señor, tú sabes lo que yo haría. Lo que yo haría si tuviera tu voluntad en el asunto, yo haría esto. Tú lo sabes. Pero yo no voy a hacer eso hasta que tú me aclares cualquier duda. Porque yo entiendo que lo que yo quiero hacer pudiera ser como Lot tomando la decisión de establecerse en Sodoma, o Jonás subiendo a bordo de la nave rumbo a Tarsis. Y por lo tanto, hay que pedirle que no se haga mi voluntad, ¿no? Y comprometerse el 100% con lo que voy a hacer es tu voluntad. Tan solo quiero que me ayudes a saberla y con tu ayuda la voy a hacer. Ese es el remedio para esta gente. Pero si ya están decididas y ya están tratando de engañar a otros, ya están a bordo del Titanic, y si no se quieren bajar, es predecible lo que va a pasar. Y luego, el obstáculo en todo esto va más allá, porque en muchísimas decisiones, ahora escuchen esto, el factor crucial, vamos a ver quizás esto de los pros y contras en algo, ¿no? De hacer la comparación y el contraste, pero en muchísimos casos lo que está influyendo es la codicia, el materialismo, el dinero, la ambición, la soberbia, es a saber, la concupiscencia de los ojos, la concupiscencia de la carne, la vanagloria o soberbia de la vida es el factor crucial en el asunto. No es otra cosa. No hay más. ¿Qué es esto? Llevamos tantos años en los estudios sobre la mayordomía. El creyente jamás debería tomar una decisión basándose solamente en algún beneficio material, en algún beneficio temporal, en un aumento de sueldo. Créanme, yo ganaría 5, si no 10 veces más de lo que gano. Tan solo cruzando la frontera. Yo estaría fuera de aquí mañana, si fuera un asunto de algo socioeconómico, en mi caso. No estoy hablando así de cosas teóricas, ¿no? Yo entiendo qué significa esto. Decir no. Si se trata tan solo de una cuestión socioeconómica, no. De un aumento de sueldo, no. Y se requiere muchísima honestidad y autoexamen para discernir los motivos de una persona cuando me van a ascender, es mi nombre, es mi reputación, es mi carrera, son mis estudios. Y los padres aquí que enseñan a sus hijos a que de eso se trata la vida en este mundo, están cometiendo un error garrafal con sus hijos y sus hijas. ¿No? Y entre paréntesis, si fuera un asunto así, ninguno de mis hijos estarían en este país, tampoco para los que no tengan idea alguna de lo que estoy hablando aquí. ¿No? Voy a decir sus nombres. Mark y Luke no estarían aquí por 5 minutos. Son ciudadanos americanos. No son ciudadanos mexicanos. ¿Por qué están en este país como adultos? Si ustedes creen que es por una cuestión socioeconómica, están totalmente equivocados.
Yo soy su padre y yo sé todo lo que han sacrificado y lo que van a sacrificar para el resto de sus vidas para permanecer en nuestro querido México en este asunto socioeconómico. Entonces no estoy hablando de cosas que no son realidades. Yo les he dicho, tienen luz verde, váyanse. De mi parte. Pero de alguna manera Dios les ha convencido que no, que hay algo más importante que eso. Sí, de alguna manera. No fue su papá, sino Dios que les hizo entender esto. ¿No? Y luego lo conveniente, lo fácil, es más de lo mismo. ¿Cuántas personas su decisión es el camino más fácil? Yo tengo aquí apuntado en inglés, the path of least resistance. Esa es la decisión. El camino de la resistencia menor. ¿Qué es lo que va a ser más fácil? O en donde va a haber menos resistencia, o menos problema, o menos obstáculo, o menos sufrimiento, o menos dolor, o menos sacrificio. Eso es lo que determina la decisión. Y medio mundo buscando cómo encontrar lo más fácil, lo más conveniente, lo más sencillo, lo más rápido, huyendo de responsabilidades difíciles. A nadie le gusta la disciplina, a nadie le gusta el trabajo duro. Y eso es el criterio para tomar decisiones. Algo más fácil, algo más conveniente, algo más sencillo. Nada más. Así están huyendo de las responsabilidades de la vida medio mundo de personas en este país, en todo el mundo. Luego estas personas que se dejan dominar por fantasías. Estos son obstáculos, estoy abreviando la lista, sueños y fantasías, ¿no? Eso es increíble, porque vivimos en un mundo lleno de fantasías. Tú puedes tener las 1000 mujeres de Salomón tan solo en la pornografía en internet. Esa es la fantasía, ¿no? Tú puedes vivir como los ricos y famosos tan solo en la telenovela que te gusta tanto. ¿Es tu fantasía? Lo irreal. ¿Y cuántas personas viven en un mundo imaginario en donde es la fantasía y se imaginan en una situación totalmente distinta de la que es la realidad cotidiana de sus vidas? Y se proyectan en sus pensamientos y fantasías, convenciéndose de que no, si tan solo pudiera cambiar este detalle, no, yo estaría tan feliz y mi vida sería tan libre de problemas. Y se imaginan como muchos, es increíble esto, ahí están con la fantasía de si estuvieran casados con otra persona, o para los no casados con X persona, ¿no? Y yo tengo un amigo, más de un amigo, no casado. Es más que Barbie lo que están buscando. Si no quiero decir más aquí. Si no son fans de Barbie, ok. ¿No? Pero con Barbie estoy ilustrando algo. Están esperando a Barbie. Y si no es Barbie, no se van a casar. Es su fantasía. No, mejor que se queden con la caricatura. La fantasía es mejor. Pero se imaginan como desempeñando un puesto diferente, una carrera distinta. Se imaginan como constantemente poseyendo una lista de cosas, bienes materiales, viviendo en otro lugar. Y todo el mundo, el sueño americano, ¿no? Te jubilas a los 60, 62 años de edad, compras tu casa móvil,
y comienzas a viajar. Y tú puedes perder los próximos 20 años de tu vida viajando a lo largo y ancho de la República Americana, ¿no? De la Unión Americana, con una vida libre de problemas y libre de responsabilidades. Y estas personas viven en su mundo de fantasía y toman decisiones en base a fantasías, en base a cosas imaginarias. Y eso es no tan solo un juego peligrosísimo, es el enemigo de sus almas riéndose de ellos. Es el diablo mismo, ¿no? Diciendo, no, aquí yo acabo de leer un artículo acerca de el diablo se jubiló. Fue una entrevista con el diablo después de su jubilación. Y le estaban haciendo toda una lista de preguntas. Va a ser una parte de otro sermón en otra ocasión, pero es una parte de este sermón en esta ilustración, porque preguntaban al diablo, pero para que esta persona cayera en la trampa y hiciera tal o cual tontería, ¿qué tuviste que hacer? ¿Cómo lo lograste, Satanás? Y el cuate ahí tan tranquilo y tan burlándose, contesta, ya no tengo que hacer grandes trampas como lo que pasó con Judas. Y comienza a dar una lista de cosas de la Biblia. No, ya no tengo que hacer esas cosas. Hoy en día la gente me está ayudando. Quieren caer en mis trampas. Hasta yo no tengo que poner el deseo en el dice. Y si no creen que el diablo puede poner, ¿qué dice? Que el diablo puso en el corazón de Judas traicionar a Cristo. La acusación de Pedro, ¿quién puso en el corazón a Ananías? ¿Quién puso en el corazón a Zafira? Mentirle a Dios. Y obviamente a nosotros, los apóstoles del Cristo. ¿Quién puso esto en tu corazón? Y el diablo en la entrevista, casi ya no tengo que sembrar nada en el corazón de nadie. Tan solo les ayudo a hacer lo que quieren hacer. Y en la entrevista fue chistosa y fatal y terrible, porque prácticamente se estaba lavando las manos diciendo, no, estos seres humanos, no, él vive que él cree que estos parecen los simios, estos monos, decía, Satanás es el primer evolucionista, nosotros somos los monos en la historia, en la película de Hollywood, nosotros somos esos monos. Estos monos, dice, más perversos que nosotros mismos. Así sale en la, casi ya no, me jubilé porque ya no tenía nada más que hacer. Ellos lo están haciendo por su propia cuenta. Así. Decisiones tomadas en base a fantasías. O decisiones tomadas en base a este asunto de que si pudiéramos saber de antemano lo que va a suceder, este asunto también es otro mal negocio. Llevamos tanto tiempo empatizándolos, Dios no quiere que sepamos. Sería un desastre que fuéramos a saber lo que va a pasar el día de mañana. Por un lado, si fueran cosas buenas, nos llenaríamos tanto de soberbia y prepotencia, ¿no? Sabiendo que Dios tiene planeado una bendición tremenda para mí. Nos haría muchísimo daño saber que es lo contrario. Tiene planeado cosas pesadas y bien difíciles, ¿no? No, Dios encamina nuestra historia personal de tal manera que el futuro próximo nos resulta ser algo desconocido. No sabemos lo que será. Eso es lo que dice Santiago, jactándose del día de mañana y no saben lo que vendrá. En 2 minutos lo que será de tu vida. Pero tantas personas no quieren andar por fe, quieren andar por vista, y quisieran saber, ¿no?
siendo llamado por Dios a Abraham, todos los ejemplos. Abraham salió sin saber hacia dónde iba. Lo comenté al principio, es paso a paso. El próximo paso no es otra cosa. La guía divina es así. Es tan solo en el retrovisor, es tan solo pasando por un periodo de tiempo, ¿no? Y estas personas que quieren saber, es su incredulidad, es su falta de confianza. No pueden confiar. Dios dice, no, yo no te voy a decir, tendrás que confiar en mí. Pero si no quieres confiar en mí, entonces tú no puedes ser guiado por mí. Porque esa es la única forma en que trato con los que tienen una relación conmigo. Yo les obligo a todos, no hay ninguna excepción en este libro, a confiar en mí. Y luego los que no pueden esperar para que el plan de Dios se lleve a cabo en sus vidas, tienen prisa. Tampoco pueden ser guiados. No, es ahora, Dios no tiene prisa. No. Así el asunto. Ahora, el tiempo se nos fue. Y dejamos lo anterior, ¿no? Las decisiones que se toman de manera precipitada, ¿no? El peligro del autoengaño. Tantas cosas que estamos resumiendo aquí. Para concluir con esto, en el tiempo que nos resta, y esto lo vamos a discutir más a fondo de hoy en 8, el papel de la palabra de Dios en esto, que sigo enfatizando, es en el 90% de las decisiones que tu respuesta se encuentra aquí. Ya está escrito aquí. La respuesta que te va a guiar, aquí está escrito ya. En los textos, desde toda escritura inspirada y la lista, ¿no? Para corrección, instrucción. La última palabra no es tan solo para reprensión y corrección. La instrucción aquí es la pedagogía de una palabra griega en donde Dios te toma por la mano como un niño en el kinder o primaria, ¿no? Con el fin de conducirte y capacitarte para todas las buenas obras que Él quiere realizar en tu vida. La escritura es el instrumento, según Timoteo 3, 16 a 17. El texto lo conocemos. Y luego en Efesios 5, el número 11 en la lista, que andemos avisadamente, no como necios, mas como sabios, ¿no? Entendiendo la voluntad del Señor, no como necios, no como imprudentes, no como tontos, sino entendidos, ¿no? Y luego en Colosenses 3, que la palabra de Dios habite, que more abundantemente en nuestro corazón, enseñándonos, amonestándonos, ¿no? Todos esos textos dicen lo mismo, y en Hebreos 5 es el uso de los sentidos espirituales para discernir entre el bien y el mal, el uso inteligente, el uso correcto de la palabra, el estudio de la Biblia, la renovación de nuestra manera de pensar. Todos estos temas se juntan en estos textos y otros para decir que Dios no nos guiará en contra de su palabra. No nos guiará en contra de su palabra escrita. No te va a guiar a casarte con un incrédulo. No. Es un ejemplo clásico. Y increíblemente casi cada persona creyente que quiere casar con un incrédulo, vienen con que Dios me dio luz verde. Yo soy la excepción a esta regla. Yo soy un caso extraordinariamente especial en este asunto, en que yo puedo actuar en contra de la clara enseñanza de este libro, porque ya no me importa el 90%, es en forma subjetiva, ¿no? Lo que voy a hacer. Y estamos enamorados. Y si esto es el criterio, entonces hay luz verde para cosas que no voy a decir.
Y otras personas que se quieran guiar por sentimientos, emociones, señales, supersticiones. No, Dios me dio una señal, dicen, ¿no? O en un sueño. Ujú. No en base a la palabra, ¿no? No en base a las preguntas, no las vamos a discutir aquí, las preguntas que conocemos en 1 Corintios 6 y 10, si la cosa es lícita, si me va a dominar, si me va a controlar, si me va a edificar, cuál será el efecto de esta decisión sobre mí, el primer criterio, y cuál será su efecto sobre otras personas. ¿No? Y es algo tan sorprendente en este criterio que estoy citando sin leer los textos. Quiero señalar algo que sorprende en este criterio que estoy citando aquí a grandes rasgos. Cuando dice todo me es lícito, pero no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. Las preguntas se edifica. Y luego en medio de la lista dice lo que hemos estado diciendo, haciendo un mini berrinche. Y ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Oh. Que ninguno busque su propio bien en estas cosas, sino el bien de los otros, del otro. Luego termina con si glorifico o no a Dios. Pero ¿cuántas personas toman decisiones basándose a de veras en el bien de otros? ¿Cuántas personas toman decisiones así? ¿No? Y cuando hablamos de que hay que buscar en la palabra de Dios, hay prohibiciones, hay principios, hay mandamientos. Como vamos a ver en las biografías, tremendas ilustraciones, espantosas ilustraciones, para que tú y yo no tengamos que vivir el desastre narrado en la historia. Tremendas advertencias. Todo en relación con nuestra comprensión, nuestro entendimiento, ¿no? El factor principal en todo el asunto. Y ahora en el tiempo que nos resta, porque el tiempo se terminó, vamos a dar uno de estos ejemplos al cual busquen en Santiago y busquen en Proverbios, y con esto vamos a terminar, ¿no? En Santiago, en el primer capítulo, la pregunta es de si nos hace falta sabiduría, hay que pedírsela a Dios, ¿no? Es una tremenda realidad. Es más que una promesa, es una realidad. Buscan en Proverbios, en su primer capítulo. Y incluso yo voy a buscar aquí en esto otra. En Santiago, ¿no? Dice que hay que pedírsela esta sabiduría de Dios. Y que nos será dada. Es la promesa, ¿no? Que Dios no nos va, hay muchas traducciones, reprochar, regañar, no, es todo lo contrario, porque en la medida en que a de veras estamos pidiendo su sabiduría, el texto dice que nos la dará, ¿no? Y aquí con este tema vamos a terminar. Y el tema comienza con la pregunta en el libro de Job, la pregunta la voy a citar. La pregunta es, ¿en dónde se hallará la sabiduría? ¿No? Esa es la pregunta. ¿En dónde se hallará la sabiduría? ¿Y en qué lugar está la inteligencia? Estoy tratando de hacer 3 veces a la vez y no puedo hacer nada. No puedo ni encontrar los libros aquí. Ahora, esta pregunta, ¿en dónde? ¿No? Tiene una respuesta.
Y con esta respuesta vamos a concluir. Cuando nos hace falta esta sabiduría, y la definición técnica de la sabiduría, genérica y técnica, es: la sabiduría es la capacidad de tomar decisiones correctas. Escuchan. La capacidad de tomar decisiones correctas basadas en el conocimiento, y es el conocimiento de la verdad, de modo que vean, decisiones que glorifican a Dios. Estas decisiones, una de las reglas, ¿no? En 1 Corintios 10. Y nos hace falta esta sabiduría en la toma de cualquier decisión, todas las importantes de la vida, en nuestras relaciones interpersonales, en relación con lo que hemos comentado sobre cuestiones socioeconómicas, en relaciones con cuestiones morales y prácticas, ¿no? Hay mucha necesidad de sabiduría. Ahora vamos a ver aquí una fórmula y vamos a terminar con 2 de estas fórmulas. Les pido un poco de paciencia. Ahora, ¿listos? La primera fórmula está aquí en Proverbios 1. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina. ¿No? Ahí está nuestro tema. Las enseñanzas bíblicas doctrinales y la sabiduría para aplicar estas grandes verdades a nuestras vidas. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer, ven, esto es nuestra versión antigua, las razones prudentes, ¿no? Las razones. La versión antigua, yo pondría correctas, ¿no? Adecuadas, prudentes, dice la traducción, ¿no? Y luego, dice, para recibir el consejo, hay una lista de cosas aquí, de prudencia. Bien, cada palabra es importante. De justicia, de juicio y de equidad. Y luego para dar esta inteligencia a los que no la tienen, a los inmaduros, ¿no? A los que no tienen cordura, en el versículo 4. Así, ¿no? Y termina en el versículo 7 con esta sabiduría. El principio de ella es el temor de Jehová. Pero los necios desprecian esta sabiduría, desprecian esta enseñanza. Ahora rápido, vean los puntos aquí. Primero tenemos la sabiduría práctica en las palabras juicio y prudencia, ¿no? Están viéndolo, ¿no? Aquí están las palabras. Juicio y prudencia en el versículo 3. Esta sabiduría práctica para entender el juicio y prudencia, ¿de dónde viene? Luego viene aquí mismo la sabiduría moral. En las palabras justicia y equidad. Esa es la sabiduría en sentido moral. El bien y el mal, ¿no? El cómo discernir en la toma de decisiones entre lo que es moral o éticamente bueno o malo. Justicia y equidad. Y luego aquí mismo viene todo este tema en el versículo 4 y también está metido de por medio en cada punto aquí de verdadera inteligencia, de verdadero entendimiento. La inteligencia, ¿no? La sabiduría que está basada en la comprensión, en el entendimiento, en el uso correcto de la mente, el intelecto, para ver la realidad de las cosas, para entender los verdaderos hechos en algo, ¿no? Nos hace falta la sabiduría en todos estos sentidos. ¿Cuánto más en sentido, resumiendo todo lo anterior, en sentido espiritual? El temor de Jehová, nuestra relación con Dios, el verdadero conocimiento y una verdadera relación con Él, el conocimiento verdadero de Él y de nosotros mismos en forma indirecta para vivir sabiamente, ¿no? Hay todo un gran paquete aquí que si el tiempo lo permitiera lo podríamos vincular con Cristo, que es la encarnación de esta sabiduría. Que el que vino desde el cielo para revelarnos en el argumento en 1 Corintios 1, la primera cosa, Cristo ha sido hecho, constituido por Dios como nuestra sabiduría, ¿no?
Y todo el asunto comienza así en relación con Cristo. Esto no, el tiempo no nos permite discutirlo. Ahora ven en Proverbios 2, rápido. En Proverbios 2, muchos dicen, ok, ahí está. Ahí lo dice. Esto es la fuente de la sabiduría, de la información, del conocimiento que necesito de la voluntad de Dios. Está aquí. Aquí me lo está diciendo el libro. Me está delineando por subdivisiones. Pero ahora ven en el capítulo 2, se agrega, hijo mío, si tomares mis palabras y mis mandamientos, ¿no? Y la idea es los guardares dentro de ti. ¿Qué es esto? Memorizar, saber, ¿no? Sembrar esta palabra en tu corazón. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Y si inclinares tu corazón a la prudencia, ven, cada palabra va a un aumento. Comienza con sembrarlo en tu corazón. Haciéndolo así como algo, estás poniendo atención. Tu oído, ese es el oidor expositivamente, escuchando esta sabiduría y inclinando tu corazón a esta prudencia. Y clamando, si clamares a la inteligencia, a la prudencia, y dieras tu voz diciendo en oración, clamando a Dios, pidiéndosela, ¿no? Como lo dice Santiago. Y si como la plata la buscares y escondriñares como tesoros, ¿qué es esto? Esto es nuestra responsabilidad. Esto es el papel que nos corresponde. Santiago dice, hay que pedírsela. Proverbios dice, hay que estar atento. Proverbios dice, hay que clamar a Dios. Proverbios dice, hay que buscar con diligencia. Proverbios dice, hay que escondriñar. Y tan solo así, entenderás el temor de Jehová. Y luego, al final del versículo 9, ve en el versículo 9, entonces entenderás, hay más cosas aquí, pero entenderás justicia, entenderás juicio, entenderás todo lo anterior, entenderás equidad, y nuestro tema, entenderás todo buen camino, dice. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Ahora, para concluir, vamos a Santiago, ¿no? Es un ejemplo, a este ejemplo volveremos, pero les dije que íbamos a terminar mostrando algunos ejemplos de cómo esto funciona. Ahora vamos a Santiago y con esto vamos a concluir. Y esto es tremendo aquí, lo que vamos a discutir aquí en una forma súper abreviada. Es lo mismo. Pero ahora veámoslo aquí. ¿Cómo se amplía este asunto? ¿No? Porque aquí en Santiago 3 estamos, ¿no? El tema, el tiempo se nos fue. Comienza en el versículo 13, del capítulo 3, versículo 13. ¿Quién es el sabio? ¿Quién es el entendido? ¿Quién es el avisado entre vosotros? Muestre por la palabra buena conducta, forma de vivir, conversación, manera de ser, sus obras en mansedumbre de sabiduría, dice. Ahí está la mansedumbre, ahí está la sabiduría, ¿no? Mostrándose en la vida de una persona sabia, en la vida de una persona que a de veras entiende, en la vida de una persona que a de veras está aprendiendo cómo seguir de la palabra de Dios, la voluntad de Dios en su vida. Pero luego, ahora vean lo que sucede. Pero si tenéis envidia amarga y contención en vuestros corazones, no os gloriéis, no deben de jactarse, ni seáis mentirosos contra la verdad. Vean, ¿qué es esto? Eso es veneno puro, lo que dice el versículo 14. Esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Esta sabiduría no es de Dios. Vean, es terrenal, de la tierra, en nuestra versión antigua dice, es animal y diabólica. Porque en donde hay envidia y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Entre paréntesis, es una tremenda
Advertencia de contraste y comparación que veremos en un momento. Ahora, para concluir, da la vuelta a la hoja y dice, mas la sabiduría que es de lo alto, y es lo que estamos buscando. Aquí la sabiduría es la capacidad de aplicar la verdad a nuestras propias vidas. Y aquí estoy diciendo la toma de decisiones, en la guía divina. Pero ahora bien la descripción. La sabiduría, estamos en 3:17 para concluir. La sabiduría de lo alto es, y cada palabra es un sermón. Esta sabiduría es pura. ¿Qué es esto? La pureza. ¿No? Es algo puro en su motivo, ¿no? Es algo que conduce a la pureza, es algo que conduce a la santidad, el apartarse del mal y el pecado, la esencia de la sabiduría según Proverbios. El temor de Jehová es aborrecer el mal, aborrecer la soberbia, aborrecer la arrogancia, aborrecer el mal camino. Proverbios 8, ¿no? Así. Y es el temor de Jehová lo que nos conduce a apartarnos del mal. Entonces, esta toma de decisiones, aquí viene el primer criterio, estipulado aquí. Si lo que voy a hacer es algo puro, en su motivo, en su origen, en su propósito, ¿cuál será el efecto sobre mí? ¿Me va a purificar? ¿O será lo contrario? ¿Me va a contaminar como veneno puro? Ahora, segundo, esta sabiduría es pacífica. Y esto es la regla, seguir la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, según Hebreos 12. Es seguir lo que, según Pablo, lo que contribuye a la paz. La regla apostólica, en tantos conflictos, hay que seguir lo que contribuye a la paz, dice. Es la sabiduría de lo alto. Esto significa decir no a la soberbia, no al ego, no al yo, sí a la mansedumbre. Bienaventurados los mansos, bienaventurados los pacificadores. Es un gran tema. En muchas decisiones, la toma de una decisión en cosas de conflicto, esta regla es guía de lo alto, dirección divina. ¿No? Seguir la paz. Y luego la descripción aquí, con esto tenemos que terminar. Esta sabiduría es, la versión antigua dice modesta. Es una palabra que se traduce, escuchen, gentil, paciente, algo ofensivo, etc. Hay muchas traducciones de esta palabra. La mejor idea es, esta sabiduría no es difícil de soportar. Condescendiente es una palabra que no me gusta porque tiene múltiples ideas, ¿no? Pero es una traducción correcta, modesta, amable, gentil, inofensivo. Si tú estás en medio de una situación difícil y estás tratando de tomar con la sabiduría divina decisiones y tú eres una persona difícil de soportar, nadie te va a escuchar. Nadie te hará caso. Te van a considerar como probablemente la causa del problema por tu actitud. Esto es una palabra que describe la actitud de una persona que no tiene sabiduría. Y luego benigna, la versión antigua. Y esto es aún mejor, es lo anterior, pero ahora vean, se traduce fácil de persuadir, abierto a la razón, open to reason. Una persona que no insiste a que todo se haga conforme a su voluntad. Una persona dispuesta a ceder. Una persona dispuesta, ¿no?, a hacer la voluntad que no es suya. A menos que la palabra de Dios diga que no. Dispuesta a seguir la ley del amor. Y como ya lo señalábamos, buscar el bien del otro. Increíble. Todos los problemas interpersonales en todo el mundo terminarían en un instante si tan solo tuviéramos una o dos personas dispuestas a seguir
la guía divina, la dirección divina revelada aquí. Y luego se agrega llena de misericordia, llena, ¿no?, de buenos frutos. Y la misericordia, ¿no? Si tú conoces esta misericordia, tú no la puedes negar a otras personas. A menos que eres un fariseo que piensas que sí, mis pecados fueron perdonados por Cristo, pero los pecados ajenos no han de ser perdonados por la misma gracia. No, tú dices que no. Estás escuchando al diablo al hablar así. No estás escuchando a Dios. Y termina con esta fórmula: no juzgadores sin parcialidad, no sin favoritismos, sin grupismos. O sea, esto no es en donde no hay algo de por medio. Estos son mis cuates, estos son mis amigos, no. No. Esta sabiduría trata a todos por igual. No hay favoritismos, no hay parcialidad. ¿Qué es esto? La persona puede caer bien o mal. Eso no tiene nada que ver con tu decisión. No, nada. Esto es la sabiduría animal y diabólica. Me cae mal, me cae gordo. Ok. ¿No? Estás escuchando al diablo. Y termina sin hipocresía, no fingida, nuestra versión antigua. ¿Qué es esto? No manipulando, no fingiendo, no abusando para salir con la suya, no aprovechándose, no, nada de esto, nada de hipocresía, nada de motivos ocultos, sino algo real, transparente, verdadero. Lo que parece ser esta persona es lo que es esa persona, ¿no? En contraste con lo impuro, conflictivo, impaciente, parcial, hipócrita, todo lo contrario, lo pones de cabeza y te das cuenta de que la sabiduría diabólica es algo impuro, conflictivo, impaciente, sin misericordia, cruel, parcial, en base a prejuicios, algo completamente hipócrita. Y hemos cumplido aquí, les pido perdón, no quiero ni ver el reloj. Nuestro propósito fue de introducir este tema y mostrar, esto volveremos a en 8, cómo la guía divina, ¿no?, se resuelven cuántas cosas, aquí en cuestión de conflictos interpersonales, cuántas cosas se resuelven aquí con la descripción de la sabiduría que es de lo alto, dice. En contraste con la sabiduría terrenal, animal, esto quiere decir carnal, esa es la traducción en muchas versiones, de tu naturaleza caída sale, o directamente de lo que el diablo te está diciendo al oído, diabólico. Pero concluyo diciéndolo, esto es más que un asunto de entendimiento, porque exige de nosotros un compromiso. Es a saber, el problema sigue siendo, no es que no puedes saber la voluntad de Dios, no, tu problema es que tú no quieres hacer la voluntad de Dios. Y esto es mi pregunta, como buenos oidores expositivos el día de hoy, ¿qué vamos a hacer con lo que hemos escuchado? ¿Harás tú la voluntad de Dios con lo que has escuchado?
¿Esto termina siendo un asunto de obediencia o desobediencia? Yo estoy aquí con la ametralladora. Ustedes lo saben, ¿no? Apuntando a todos. Y no a ninguna persona específica, salvo el que está en el púlpito, predicándome a mí mismo. ¿Qué haremos con esto? ¿De veras queremos experimentar y probar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? Y concluyo diciéndolo. Esto es la experiencia de cada creyente. Después de quitar todos los obstáculos, llegando al momento de doblegarnos, ¿no? Así de rodillas, entregándosele todo esto a Dios. Si lo hacemos correctamente, como lo hemos escuchado, no como yo, sino como tú. La garantía aquí es que llegaremos al día. Tan solo creyendo, no sería necesario esperar llegar al momento. Tan solo creyéndolo, según Romanos, pudiéramos llenarnos anticipadamente de gozo y paz. No. Pero muchos tendremos que llegar al momento de mirar atrás y ver en el retrovisor que esa voluntad de Dios fue lo mejor, buenísima. Más que agradable. Lo perfecto para mi vida. Comenzábamos diciéndolo. ¿Cuál es la meta en todo esto? De que seamos convertidos en la persona que Dios quiere que seamos. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Hasta cuál punto estamos contribuyendo o obstaculizando este proceso? Dios lo sabe y nos ha traído a escuchar esto nuevamente. Para muchos de ustedes no hemos dicho ni una cosa nueva aquí, pero porque somos oidores olvidadizos y sufrimos de amnesia espiritual, hay que volver a decirlo y volver a oírlo y volver a tomar las mismas decisiones cada vez. De entregarle a Dios nuestras vidas como un sacrificio santo y agradable ante sus ojos por medio de Cristo. Padre, te damos muchas gracias por lo que hemos escuchado. Dejamos la obra principal en tus manos, de hacer en nuestros corazones lo que tan solo palabras no pueden lograr. Por eso te pedimos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.